Última hora. Los medios de comunicación ya tienen acceso a la sentencia de Daniel Sancho. Evidentemente, alguna de las partes involucradas debió haber filtrado el documento. A continuación, visualizaremos un vídeo que nos explicará algunos puntos clave, con aspectos realmente llamativos que vale la pena analizar. Vamos a revisarlo juntos. Si disfrutan del contenido, ya saben lo que hay que hacer en YouTube. Denle al botón de me gusta, suscríbanse y, como siempre, muchas gracias a la comunidad por el apoyo constante. Dicho esto, empecemos y pongamos el vídeo en marcha. Seguramente, la sentencia traerá una serie de comentarios y análisis intentando justificar la situación de Daniel Sancho. Les adelanto algo interesante. Según los informes, Daniel Sancho alegó que golpeó el cuerpo de Edwin Arrieta para que pareciera un accidente. ¡Qué sorpresa! Finalmente, conocemos la sentencia completa y definitiva. Hasta este momento solo teníamos un adelanto, pero ahora disponemos de todos los detalles. Alejandro, danos un avance. La sentencia acaba de llegar a la redacción, y son un total de 47 páginas en las que el tribunal de Ana Rosa desglosa, punto por punto, los motivos por los que se concluye que el asesinato de Edwin Arrieta fue premeditado. La sentencia destaca un elemento clave, el cráneo del cirujano. Este es considerado el aspecto más relevante entre los restos humanos encontrados. Recordemos que el torso de Arrieta aún no ha sido localizado, pero en el análisis post-mortem, uno de los especialistas encargados de la autopsia confirmó que el cráneo presentaba heridas compatibles con ensañamiento. Cito textualmente de la sentencia: el cráneo es un órgano vital. Atención a lo que detalla la sentencia: se confirma el ensañamiento en el cráneo de Edwin Arrieta. Ahora, veremos cómo se intenta justificar este hecho. Dirán, quizás, que el forense está comprado. Según la sentencia, el acusado, y esto está textualmente indicado en una de las 47 páginas, sujetó la cabeza de la víctima y la golpeó con tal violencia contra el borde del fregadero que el hueso occipital se fracturó, y el interior del cráneo quedó completamente destrozado. Por lo tanto, y esta es la afirmación clave de la sentencia, el acusado actuó con la intención clara de matar al fallecido. Antes de continuar, Ana Rosa, permíteme señalar un aspecto crucial. En la reconstrucción de los hechos, Daniel Sancho declaró explícitamente que, durante una pelea, le propinó un puñetazo a Edwin Arrieta, quien se golpeó en la cabeza contra el lavabo. Posteriormente, Sancho tomó la cabeza de Arrieta y la estrelló repetidas veces contra el lavabo. Esta declaración coincide con los detalles descritos en la sentencia. Lógicamente, intentarán hacernos creer que fue un golpe accidental durante la pelea, pero el forense es claro en su conclusión: hubo un ensañamiento evidente. No obstante, ya veremos cómo intentan defender a Daniel Sancho. Él ha sostenido en todas sus declaraciones que actuó en defensa propia, alegando que el cirujano intentó forzar relaciones sexuales con él y que, tras negarse, se defendió. Afirma que le propinó un puñetazo y que el golpe contra el lavabo fue accidental. Por primera vez, se puede leer en la sentencia que Daniel Sancho actuó con una brutalidad desmedida contra el cuerpo de Edwin Arrieta, llegando al punto de rematarlo violentamente contra el lavamanos. El documento detalla que el acusado intentó simular que los golpes que infligió al fallecido parecieran resultado de un acto de legítima defensa o de un acceso incontrolable de ira. Sin embargo, es crucial destacar que la sentencia vuelve a insistir en varios elementos clave que resultan determinantes para el fallo: la elección meticulosa del lugar donde decidió deshacerse de las partes del cuerpo de Arrieta, el método metódico y cruel empleado para desmembrar el cadáver, y una serie de factores adicionales que llevan a la Corte a concluir, sin lugar a dudas, que todas estas acciones no fueron producto de la improvisación, sino que demuestran una clara intención de planear y ejecutar el asesinato de forma premeditada. El documento judicial, que consta de 47 páginas, deja muy claro que el crimen fue cuidadosamente premeditado, lo que ha llevado a la condena de Daniel Sancho a cadena perpetua en Tailandia. Resulta pertinente recordar las declaraciones de Carmen Balfagón, quien había asegurado que la sentencia estaba contenida en 16 páginas, cuando la realidad es que son 47, como bien puntualizó Alejandro en su momento. Este dato no es menor, ya que deja atrás cualquier especulación. El contenido literal de la sentencia es el que es, sin margen para interpretaciones ambiguas o malentendidos. En breve, contaremos con la intervención de Beatriz Uriarte, abogada de la familia de la víctima, quien también ha estado atenta a cada detalle del proceso. Habíamos adelantado hipótesis sobre cómo sería la sentencia emitida por un tribunal tailandés, y hemos podido comprobar que, al menos en cuanto a estructura, es sorprendentemente similar a las que se emiten en España. La sentencia tailandesa cuenta con secciones bien definidas, una dedicada a los antecedentes, otra a los hechos probados, que en este caso ocupa apenas un folio y medio, y, finalmente, una parte donde se desarrollan los fundamentos jurídicos.
Estos fundamentos están basados principalmente en pruebas forenses y en testimonios, los cuales corroboran lo que Alejandro había mencionado previamente, una intención clara y premeditada por parte de Daniel Sancho de atraer a Edwin Arrieta a esa habitación con el objetivo de acabar con su vida. La estructura de la sentencia, aunque sencilla, refleja la gravedad del caso. Los hechos probados son breves, pero no por ello menos contundentes, ya que el relato de lo sucedido es directo y sin adornos innecesarios. Básicamente, el tribunal concluye que Sancho, desde España, planificó el asesinato de Edwin Arrieta con suficiente antelación, preparó todos los materiales que necesitaría, como cuchillos y bolsas, y, finalmente, le propinó un golpe mortal en la cabeza, un acto que luego culminaría con la brutalidad que se ha mencionado antes. Lo que resulta aún más revelador es que Sancho tuvo la oportunidad de auxiliar a la víctima en algún momento, pero no lo hizo. Quedó claramente demostrado en la sentencia que su objetivo desde el principio era terminar con la vida de Arrieta, y no hubo en ningún momento un intento de revertir ese curso de acción. Como bien subraya Beatriz, los hechos probados son breves, pero ¿qué más se podría esperar? No parece razonable que una sentencia como esta sea tan extensa como un libro, especialmente cuando todo está tan claro y organizado de manera pragmática, en consonancia con la cultura y los procedimientos judiciales tailandeses. Aunque la descripción de los hechos es cruda y directa, no deja lugar a interpretaciones ambiguas o vacíos legales que puedan dar lugar a dudas sobre la intencionalidad del acusado. Es previsible que estos fundamentos jurídicos se conviertan en el pilar sobre el cual la defensa de Daniel Sancho basará un posible recurso. Su equipo legal buscará impugnar algunos de los argumentos expuestos en la sentencia con la esperanza de debilitar el caso presentado por la acusación. Por ello, era esencial disponer de la sentencia completa, ya que cada testimonio y cada prueba presentada durante el juicio han sido minuciosamente desglosados en la sección de los fundamentos jurídicos. A pesar de ello, es altamente improbable que esta interpretación del juez satisfaga a la defensa, que ahora se ve en la obligación de ofrecer su propia versión de los hechos y las pruebas, un reto monumental teniendo en cuenta la contundencia de los elementos presentados en su contra. Del mismo modo que ocurre en los tribunales españoles, las alegaciones y recursos que se presentan en relación con las pruebas ofrecidas por el juez rara vez logran tener un desenlace favorable para la parte que las plantea. Esto es especialmente relevante en el caso que nos ocupa, en el que las pruebas forenses, junto con los testimonios, han sido piezas clave en la condena de Daniel Sancho. Vanessa, hay un elemento que destaca de manera crucial, el cráneo de la víctima. Este cráneo ha resultado ser la pieza determinante, prácticamente la llave que ha sellado el destino de Sancho. Ha sido una prueba tan contundente que ha dejado sin posibilidad de defensa efectiva a Sancho, ya que contradice completamente las versiones iniciales que su defensa había intentado presentar en el juicio. Lo que más me sorprende es que este descubrimiento va en la dirección opuesta a lo que la defensa nos había contado en un principio, haciendo que toda su estrategia se viniera abajo. Es importante recordar que el juicio se llevó a cabo a puerta cerrada, por lo que la información que se ha ido filtrando proviene principalmente de declaraciones posteriores y de la sentencia misma. La defensa de Sancho había argumentado que lo ocurrido fue un accidente, sugiriendo que Edwin Arrieta sufrió una caída o que recibió un golpe accidental en el curso de una pelea. Incluso llegaron a insinuar que los forenses que participaron en el juicio declararon que las heridas del cadáver eran perfectamente compatibles con una defensa propia en el contexto de una pelea. Esto iba en línea con una de las primeras versiones que Daniel Sancho ofreció tras ser arrestado, en la que afirmaba que había un forcejeo y que todo sucedió en medio de una confusión. Sin embargo, la realidad que ahora vemos es muy distinta. No fue en su primera versión donde Daniel Sancho habló de una pelea como justificante de lo ocurrido, sino que esta explicación apareció recién en su tercera versión de los hechos. En su primera declaración, Sancho fue mucho más directo y detalló con precisión lo sucedido. Explicó que le propinó un puñetazo a la víctima, Edwin Arrieta, lo que provocó que éste cayera y se golpeara la cabeza contra el lavabo. Según su propio testimonio, no se detuvo ahí. Después de la caída, Sancho tomó la cabeza de la víctima y la remató violentamente contra el lavabo. Así, en su primera versión, quedó claramente manifestada la premeditación y brutalidad del acto. No hay nada más distante de lo que Sancho afirmó en esa primera declaración que la versión de una pelea o enfrentamiento, la cual intentó introducir en una tercera versión de los hechos, con la esperanza de suavizar la percepción de su responsabilidad. Este cambio en las versiones de los hechos es una muestra evidente de cómo Sancho intentó manipular las circunstancias para hacer creer que lo ocurrido fue fruto de un acto impulsivo, una pelea espontánea en la que ambos se vieron involucrados. Pero lo que resulta aún más alarmante es que, desde un inicio, su objetivo fue construir una narrativa que pudiera parecer verosímil, en la que los golpes y las heridas fueran interpretadas como el resultado de un altercado físico.
Esta estrategia, sin embargo, no ha prosperado, ya que las pruebas forenses y los testimonios han desmontado por completo esa teoría, revelando la crudeza y premeditación de sus actos. Sancho hizo lo posible para que la escena pareciera fruto de una pelea violenta, un intento claro de desviar la atención de la realidad. Otro aspecto relevante que aparece mencionado en la sentencia y que ha sido clave para el tribunal es la relación sentimental que mantenían Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Esta relación entre ambos hombres fue considerada como un posible móvil del crimen, ya que, según se ha expuesto, Edwin habría amenazado con revelar públicamente esta relación, lo que podría haber motivado a Sancho a actuar de forma tan violenta. La sentencia deja entrever que esta amenaza de exposición, de sacar a la luz un aspecto tan íntimo y personal de la vida de Sancho, pudo haber desencadenado la tragedia. Para el tribunal, la relación entre ambos hombres fue un factor importante a la hora de entender las motivaciones detrás del crimen, y esto fue valorado como parte del análisis integral del caso. No obstante, también resulta curioso que algunos elementos que podrían haber aportado mayor claridad al juicio no fueron incluidos en el proceso judicial. Por ejemplo, los testimonios de Joaquín Campos, quien sugirió que había una considerable suma de dinero involucrada entre ambos, no formaron parte del juicio. Según este testimonio, Edwin Arrieta habría enviado grandes cantidades de dinero a Daniel Sancho, algo que podría haber añadido una dimensión económica al móvil del crimen. Sin embargo, este aspecto no fue considerado en el juicio, más allá de las referencias a transferencias de dinero por un valor de 5.000 o 6.000 euros, que sí se mencionaron. Inicialmente, Sancho negó haber recibido cualquier tipo de dinero de parte de Edwin, pero cuando el fiscal presentó pruebas irrefutables, Sancho se vio obligado a reconocer que había recibido ese dinero. Alegó que estos fondos provenían de su canal de YouTube, aunque esa explicación no parece haber sido del todo convincente. En definitiva, este caso ha quedado marcado por la brutalidad del crimen y por las complejas relaciones personales y financieras entre los implicados. La sentencia emitida no solo refleja la violencia física ejercida por Sancho sobre la víctima, sino también las profundas implicaciones emocionales y psicológicas de su relación, así como el posible papel del dinero en todo este trágico episodio. Para el tribunal, todos estos elementos han sido determinantes a la hora de dictar una sentencia que condena a Sancho a cadena perpetua, poniendo fin a un proceso judicial que ha revelado mucho más que un simple altercado. Desde el principio, esta ha sido la interpretación que ellos han tenido y lo que nosotros hemos sostenido en todo momento. En ningún caso hemos negado la posibilidad de que pudieran haber mantenido una relación, pero tampoco ha quedado demostrado en ninguna instancia que Edwin estuviese extorsionando o amenazando a Daniel. Por lo tanto, si ese hubiera sido el motivo del crimen, también podría haber sido utilizado como argumento de defensa por parte de Sancho, cosa que no ocurrió, ya que en ningún momento presentó esa explicación ante el tribunal. Acabamos de tener acceso a la sentencia de manera muy rápida, y mis compañeros han hecho un trabajo excepcional al traducir el documento del tailandés al inglés con gran celeridad, para poder ofrecerles la información lo más precisa posible. Es seguro que mañana contaremos con más detalles sobre este caso, ya que el equipo de redacción ha hecho un trabajo admirable. A medida que se conozcan más aspectos de la sentencia, estaremos en condiciones de proporcionar información adicional. Sin duda, mañana habrá más novedades, y las principales cadenas de televisión estarán presentes para cubrir lo que siga surgiendo en torno a este tema. Por supuesto, les mantendré al tanto de todo lo que vaya ocurriendo, ya que estoy convencido de que surgirán nuevas revelaciones a medida que avance el día. Ahora, imaginen por un momento cómo será la reacción en los programas matutinos como Asterisco Mañaneros Asterisco o Asterisco Juntos Asterisco, en Telemadrid, cuando se aborde esta sentencia. Solo podemos imaginar la magnitud de los comentarios que algunos periodistas van a hacer sobre lo ocurrido. Estoy seguro de que nos sorprenderán con lo que llegarán a decir al respecto. No hace falta esperar demasiado para ver lo que sucederá en esos espacios de debate, pero seguro que será motivo de conversación. En lugar de mostrarles ahora otro vídeo que tenía preparado sobre una actualización de última hora acerca de Silvia Bronchalo, prefiero no sobrecargarles con demasiada información. Así que, para no resultar repetitivo, dejaré ese contenido para más adelante. Simplemente quiero aprovechar este momento para agradecerles por su atención y su interés en este caso. Continuaremos informando sobre todos los desarrollos relacionados con la sentencia, y les enviaré un abrazo enorme, acompañado de mis más sinceros saludos. Estén atentos a las próximas actualizaciones.